Muy buenas tardes. De los creadores de Marco Rubio está engañando a Trump. La mentira tiene patas cortas y este par de mentirosos quedaron al descubierto con la investigación que realizaron en Washington, Ciudad de México y La Habana los periodistas Noel Cohen, José Luis Granado Ceja y Ryan Grim para Dropsite News y publicada en los últimos días. Todo parece indicar que el secretario de Estado le ha hecho creer al presidente Trump el cuento de las negociaciones. Y esto es más que una mentira. Es una manipulación descarada. Es la fabricación de un pretexto peligroso porque después le dirá que el diálogo fracasó por la intransigencia de los cubanos. El presidente sentirá que han desafiado su poder imperial y podría ordenar una acción extrema contra nuestro país. Son un circo. Bueno, de eso llega ahora el silencio prudente de la dictadura. En estos días, cuando desde el norteño país llegaban las más diversas versiones sobre negociaciones y acuerdos, convoyadas con amenazas, las autoridades cubanas mantenían la actitud seria, responsable y discreta que se supone sea la que debe prevalecer entre partes dispuestas a hallar por la vía del diálogo la solución a sus desacuerdos y discrepancias. Ay, caballero, acaben de admitir lo que ya todo el mundo sabe. La familia Castro está negociando su salida y lo están haciendo con quien realmente importa, con Marco Rubio, que entiende perfectamente que no tiene que hablar con los payasos, dígase Díaz-Canel y compañía, si puede sentarse con los dueños del circo. Los propagandistas oficiales no tienen escapatoria. Hicieron el ridículo diciendo que no había conversaciones y ahora ya no saben cómo salir de eso, cómo explicarlo. Mientras tanto, un nuevo show, la ayuda humanitaria, la dictadura movilizando a sus adeptos, a los tontos útiles, para que lleven donaciones a la isla, como si el problema de Cuba fuera de caridad y no de un sistema que ha destruido el país. Miren esto. Soy maestra en los Estados Unidos y las escuelas en los Estados Unidos, ahora estamos en una situación donde no tenemos recursos, como hasta yo tengo que comprar lápices para mis estudiantes y no entiendo por qué los Estados Unidos están exponiendo este tipo de situación a otra gente sin cuidar a la nuestra, ¿no? No entiendo. Y no estoy de acuerdo y por eso estoy acá. Vengo aquí y llevo la información que tengo de la isla a Miami, porque yo sé que en Miami hay una base de cubanos que, no sé, no tienen las intenciones mejores para los cubanos en la isla. Qué descaro tan grande. El libreto es el de siempre. Un extranjero que lo tiene todo resuelto en su país, llega a Cuba a elogiar la miseria y a decirle a los cubanos que están ahí en esa isla que ese modelo es digno. El descaro, pero no tiene límites. ¿Por qué ninguno de ellos se queda a vivir en Cuba como un cubano de a pie, sin dólares, sin privilegios, sin internet pagado por el Estado? Por cierto, también está en La Habana Pablo Iglesias. Tuvimos una primera reunión con compañeros del Partido Comunista que nos estuvieron contando la situación, que es ciertamente difícil, pero tampoco como se está presentando desde fuera. No sé. Muy comunista, Pablito, ¿eh? El de la coleta. Muy de criticar a quienes se alejaban de la realidad de la gente. Hasta que hizo exactamente lo mismo y se compró un chalet. Es que así son los comunistas. Te hablan de igualdad, te hablan del igualitarismo, pero todo desde de la comodidad. Ninguno dice una sola palabra sobre los presos políticos. Ninguno te habla sobre la gente que está encarcelada por un simple post de Facebook. Ahí tienen a Zulmira Martínez, por ejemplo, y a tantos otros. Sobre un país sin elecciones, sin prensa libre, sin derechos. De eso no hablan porque no les interesa, porque su papel es otro, mantener a los cubanos dependiendo, callados, agradecidos por migajas, limosneros. Eso es lo que quieren. Y para que la molestia le sea mayor a todos estos personajes, Estados Unidos se está moviendo y va a impedir la entrada de 2 petroleros con combustibles rusos que iban rumbo a la isla. De todo eso vamos a hablar hoy aquí en Cuba al Día. Soy Mario Pentón, bienvenidos. Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y atención, porque esto puede marcar un antes y un después en la crisis energética de Cuba. Estados Unidos acaba de cerrar una puerta importantísima al régimen. Prohibió la venta de petróleo ruso a la isla y ha dejado fuera a Cuba, incluso de las excepciones que había aprobado el gobierno del presidente Donald Trump por la crisis global en la guerra con Irán. El resultado inmediato ha sido que uno de los buques que supuestamente iba camino a Cuba, el Seahorse, ha dado media vuelta y ahora estaría buscando a quien venderle su petróleo en el Caribe. El otro, el Anatoly Kolotkin, yo no sé ruso, que está sancionado por Washington y que tiene cerca de 730,000 barriles de crudo, sigue avanzando y presuntamente hacia la isla. De todo esto vamos a hablar con la persona que más sabe de energía y cuyas declaraciones son revisadas milimétricamente en La Habana, y no solo en La Habana, también en Washington, que es el experto en energía de la Universidad de Texas, Jorge Piñón. Jorge, un placer inmenso tenerte aquí. Igualmente, gracias Mario por la invitación. Jorge, no hemos visto el apagón, el apagón general todavía en Cuba. Y la pregunta es, ¿con qué cuenta el régimen cubano y que ha estado sacando las reservas? ¿Cuántas reservas más le puede quedar? Muy pocas. Nosotros a mediados de enero habíamos hecho un análisis, el cual decíamos que para el mes de marzo, que para el final del mes de marzo, llegaría lo que le llamamos la hora cero. La hora cero es que a la falta de llegada de combustibles a Cuba o de petróleo crudo a Cuba, y basado en un estimado muy alto que teníamos de los posibles inventarios que ellos tenían, y si continúan o continuaban la demanda y el consumo que tenían en ese momento, para fines de este mes de marzo ya llegaría a la hora cero. Así que no ha habido ningún cambio. Desde el 9 de enero ellos no reciben ni un solo cargamento de petróleo crudo o de combustible, por lo menos que se ha podido identificar. Y ya las reservas se han tenido que, gran parte de ellas, haber consumido. Así que no, la situación ahora y en las próximas semanas para Cuba va a ser extremadamente crítica. Como tú dices, ahora particularmente que este tanquero de bandera rusa, que estaba sancionado ya por la Unión Europea y por la OFAC, está a 9 días de distancias de Cuba. Así que vamos a ver qué sucede. Pero no, para nosotros la situación es ahora crítica y catastrófica. El tema de los isotanques. Aquí destapamos todo eso de los isotanques, contamos que el régimen estaba moviendo a sus fichas aquí en los Estados Unidos para exportar combustible a la isla, y efectivamente todo se comprobó después, pero lo que me sorprendió personalmente es que la administración Trump dijera que sí, que lo iba a permitir, y de hecho ha seguido fluyendo. Con estos isotanques, ¿hasta qué punto esto puede estar beneficiando al régimen cubano? Bueno, recuerda que cuando al fin del día sacas la cuenta, el volumen es pequeño. Cuba consume alrededor de 22,000 barriles diarios de combustible diésel, que es una importante cantidad. Por cierto, hoy por la mañana estábamos haciendo un análisis y nosotros pensamos que ya no hay más isotanques que están en camino a La Habana. La venta de al por mayor del diésel está a $4.50 el galón, que eso representa $189 el barril. Yo no veo a ninguna pequeña o mediana empresa en Cuba que esté tomando el riesgo de comprar diésel a ese valor para llevarlo a Cuba, porque va a ser imposible revenderla. ¿Quién tiene el bolsillo, quién tiene el dinero en el bolsillo para poder pagar esa cantidad por el diésel cuando llega a Cuba? Así que a la respuesta a tu pregunta son dos. Número uno, el volumen en realidad sí es importante para las pequeñas empresas que necesitan ese diésel para mover sus productos en camiones y en transporte, pero en el volumen total del consumo de Cuba de diésel es pequeño. Pero ahora es el costo. Ese galón de diésel está a $4.50 al por mayor, que va a ser una cifra muy alta para estas personas poder recuperar el costo. A mí me sorprende bastante el hecho de que tienen servicentros dedicados, servicentros son gasolineras, dedicados específicamente a los autos de la policía,
a los autos de la seguridad del Estado, y esos no parecen estar desabastecidos. Yo no puedo entender quién les vende la gasolina o cómo les llega la gasolina, pero es una fuente inagotable de gasolina. Las colas son gigantescas, pero ahí están todos los militares. Y esto la gente lo ha filmado y me lo ha enviado para denunciarlo. Dice, bueno, yo no sé qué tipo de bloqueo hay de combustible cuando esta gente tiene una fuente inagotable al parecer. Pero bueno, no sabemos de dónde pueden estar saliendo ese combustible. Ahora, con este tema del buque, este buque ruso va escoltado, o al menos iba escoltado cuando salió por la armada de ese país. ¿Es normal este tipo de operaciones con algunos de estos buques, de acuerdo a lo que ustedes han seguido? No, esta es primera vez que lo vemos y por cierto, estos buques que están sancionados por la Unión Europea principalmente están por toda la zona del Pacífico y ahora bajo la situación del estrecho de Hormuz es a quienes se les han dado permiso o por lo menos se han temporalmente eliminado las sanciones que tenían para que estos buques rusos puedan ir a la India, Japón, Corea y China, que son los primeros países, los principales países que se abastecen del crudo que sale del estrecho de Hormuz. Así que este es un caso único que no lo hemos visto antes. Por cierto, ayer, hoy no lo hemos revisado, habían dos guardacosteros de Estados Unidos en el norte, en la costa norte de Cuba, uno alrededor de la bahía de Nipe y el otro alrededor de Puerto Padre. Este supertanquero ruso es muy posible que si entra a Cuba, y pensamos que no va a poder entrar en Cuba, pero si entra a Cuba, irá a la bahía de Nipe para entonces descargar parte de su petróleo al tanquero de bandera cubana Lourdes, que ya se encuentra en la bahía de Nipe. Este tanquero es muy grande para entrar o en Matanzas o en La Habana. Casi siempre en otras ocasiones entran en Nipe y de ahí trasladan su combustible a uno de los barcos cubanos. Y como dije, el Lourdes de bandera cubana ya está en Nipe esperando a que llegue este tanquero, si es que llega. Jorge, ahora que mencionas eso, me recordaste en la base de supertanqueros de Matanzas que Chávez, que Maduro, que más o menos como Chávez está en la prisión desde ahí gritando, soy el presidente de Venezuela, está en Nueva York. Pero Maduro había prometido que él iba a financiar la reconstrucción de la base de supertanqueros. ¿Al final en qué quedó eso? Está casi terminada. Por lo menos el reemplazo de los cuatro tanques que se quemaron, que creo fue en junio o en agosto del 22 o el 21, ya están casi terminados. Están trabajando ahora en las conexiones a los muelles. Así que no, sí. Y por cierto, la ayuda fue de China. No fue necesariamente de Venezuela, quizás Venezuela aportó algo, pero la principal ayuda aquí en los últimos meses ha sido por parte de China. Así que esos cuatro tanques representan 1 millón de barriles, ¿eh? Así que eso va a ser una gran ayuda más o menos para Cuba poder aumentar su almacenamiento. Pero no, los tanques en sí ya están casi terminados, le están haciendo pruebas hoy en día, pero lo que falta ahora es las conexiones a los muelles. Así que yo espero que en los próximos 3 o 4 meses esos tanques van a estar disponibles. Bueno, hay que ver si le ponen la jaula Faraday y todo esto, porque en temas de seguridad no tenían nada, por eso reventó. Que, por cierto, hasta el día de hoy recordamos cómo mandaron a niños prácticamente a apagar aquel fuego sin condiciones y terminaron muriendo y nadie los pagó, por supuesto, como siempre ocurre en Cuba. Jorge, decías que si este tanquero ruso llega a la isla, tendrían combustible para unos 30 días más. Bueno, recuerden que lo que están recibiendo es crudo, petróleo crudo que tiene que ser refinado. Ese crudo va a ser seguro llevado a la refinería de La Habana o a la de Cienfuegos. La de Santiago lleva ya algunos meses que no está operando. Este es un buen crudo, un crudo Urals de alta calidad. Es el crudo bajo el cual se diseñó la refinería de Cienfuegos, que como tú sabes fue construida por los rusos. Pero así todo va a tomar entre 15 a 20 días para que ese crudo sea procesado y convertido entonces en gasolina, diésel y combustóleo. El rendimiento de diésel, que para mí es el principal combustible que se necesita urgentemente en Cuba hoy, va a ser alrededor de un 26-27%. Que si mal no recuerdo la cuenta, van a ser alrededor de 180.000 barriles de diésel que pueden obtener de este buque. Ese diésel yo pienso que lo van a enfocar en el transporte, que es el sector donde más se necesita,
Recuerda que tenemos ahora la zafra de azucarera, poca zafra azucarera, pero van a necesitar diésel también para los tractores. Así que, una vez más, 180.000 barriles a 20.000, nosotros sacamos la cuenta y pensamos que entre 10 o 15 días de diésel es lo que le va a dar. Por cierto, el otro combustible que Cuba necesita urgentemente y no lo va a tener este tanquero es el gas licuado. Como tú sabes, Mario, el gas licuado, el gas LP de las bombonas que se venden en Cuba de propano y butano, es hoy el combustible que se utiliza en vez de la electricidad para cocinar. Así que junto con la falta de electricidad, la falta de diésel, el consumidor de Cuba tiene que sufrir la falta del gas licuado de las bombonas, que es un combustible muy importante para cocinar. Tremendo. Muchísimas gracias, Jorge Piñón. Gracias por esta entrevista. Gracias por la posibilidad de explicarnos un poco hacia dónde va la realidad de Cuba. Así que estaremos muy pendientes por aquí y veremos qué sucede con ese día cero. La gente de la Ciénaga de Zapata me llaman y me dicen que llevan 3 días sin electricidad. Y gente del oriente de Cuba, es una cosa increíble. No, pero gracias a ustedes, Mario. Un placer estar contigo. Gracias, Jorge Piñón. Y quédese con nosotros porque al regreso les cuento que en Hialeah se planifica una manifestación para pedirle directamente al presidente Donald Trump que avance en el tema Cuba y que realmente acabe de traernos la libertad. Estás escuchando Cuba al Día con el periodista Mario Pentón.